Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial y si no lo estás, recuerda que eres un templo de luz brillante, que todo es temporal y que tenemos una herramienta maravillosa que es el Reiki. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio, una rutina diaria que Mikao Shu aconsejaba hacer por la mañana al despertar o por la noche y engloba las 7 técnicas fundamentales de Reiki que vimos el otro día. Os voy a guiar en un ejercicio, así que quedaros hasta el final del vídeo porque este ejercicio es una maravilla, calma muchísimo. Yo estos días que os comenté que mi padre había estado mal, es que me ha ayudado a estar a flote, o sea, que yo misma predico con el ejemplo. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y Coach de Vida. Y hoy vamos a hacer un ejercicio que engloba las 7 técnicas fundamentales de Reiki, una rutina diaria y yo os voy a guiar. Antes de nada, os invito a suscribiros al canal, a darle a la campanita tilín tilín para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo. Voy a hacer un repaso para que sepáis cómo es. Mira, lo primero de todo vamos a hacer un centrado, o sea, posición gaso, que es para calmar la mente. Simplemente nos vamos a conectar a calmar la mente y conectar con la energía Reiki. No hay que rezar ni una oración súper especial, ni hacer aspavientos, ni nada de nada. Simplemente es un centrado para estar aquí y ahora. A continuación, vamos a hacer un baño seco, Kenjoku-ho, para eliminar esa energía densa generada pues por las emociones mal gestionadas. Si hemos estado con personas o en un ambiente con mal rollo, como decimos aquí en España, el Kenjoku-ho, bueno, yo luego os lo guío, pero es mano derecha, hombro izquierda, mano izquierda, hombro derecho y mano derecha, hombro izquierda y luego nos limpiamos. Que no te sale perfectísimo, da igual, te haces así un limpiado, un barrido y ya está, no hay que hacer nada sofisticado. En Reiki recuerda que venimos a quitarnos la ansiedad, a tener calma, no a ponernos elementos que nos den muchísima ansiedad por no hacerlo todo ultra perfecto. El mismo Mikao Usui simplemente era una persona súper intuitiva que decía, usa tu intuición para hacerte Reiki. A continuación vamos a hacer la respiración luminosa, Yoshin Kokyo Ho, que espero haberlo pronunciado bien porque ese en japonés da igual. Respiración luminosa, que nos va a entrar el Reiki por la coronilla, nos va a bajar por todo el canal central y nos va a llevar al tándem. El tándem está a 4 centímetros por debajo del ombligo y es como si, y vamos a imaginar que tenemos un sol en forma de pelota de tenis por detrás del ombligo. Entonces vamos a coger energía Reiki del universo que se va a concentrar en ese sol y también por las manos y luego ya se va a expandir por todo el cuerpo y vamos a soplar energía Reiki para enviar Reiki amor a todo el mundo y así también nos vamos a limpiar. Como digo yo, es un 2 por 1 que nos va a limpiar. A continuación, vamos a hacer meditación gaso. Simplemente juntamos las manos y las ponemos a la altura del corazón. Y vamos a recitar los 5 principios de Reiki o Gokai. Puede ser en español o en japonés. Dejadme abajo en la caja de comentarios si vosotros lo recitáis, quién lo recita en español, quién es en japonés, si os han dicho que es mejor japonés, que no. Yo llevo muchísimos años haciéndole en español y me va divinamente, aunque últimamente también los estoy recitando en japonés. Decidme si queréis también que haga un vídeo con los 5 principios de Reiki en japonés. Y luego finalmente vamos a hacer Reiji-ho, que simplemente nos vamos a poner las manos en la frente, que es así como hacía Mikao Usui, y vamos a dar gracias a la energía Reiki. Y nos vamos a concentrar y pedir sanación para aquella área de la vida que lo necesitemos. Nos concentramos y luego vamos a hacer un autotratamiento de Reiki intuitivo donde más lo necesitemos. Podemos poner una mano en el corazón y otra en el plexo solar
Y eso calma muchísimo. O donde a ti te duela. Si tienes muchísimos dolores y a lo mejor te duele las rodillas y te cuesta llevar las manos ahí, pues simplemente te puedes poner las manos en el corazón y ahí se puede irradiar la energía. Así que sin más, vamos a comenzar con el ejercicio, con la rutina diaria, que mi causa, ya te digo, invitaba a hacerlo por la mañana y por la noche, que no tienes tiempo, que con el trabajo, con los niños, cuando buenamente puedas. O sea que ya te digo que esto no es súper estricto, no es matemáticas. Aprovecho también para decirte que si quieres aprender Reiki conmigo, puedes aprender Reiki online desde el primer nivel de Reiki hasta la maestría, estés en el país que estés y estés en el nivel que estés. Te voy a dejar abajo en la caja de información cómo puedes hacer Reiki conmigo para inscribirte en el primer nivel o en el nivel que tú quieras. Sin más, vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces vamos a hacer el centrado. Te puedes poner en posición gaso si quieres o con las palmas de las manos hacia arriba encima de las rodillas. Y vamos a hacer una inspiración. Inspiro paz y me centro en la respiración para centrarme en aquí y ahora. Y suelto el aire por la nariz. Me centro en el aire fresquito que me entra por las fosas nasales. Y al exhalar, en el aire calentito que sale de mis fosas nasales. Este ejercicio es muy bueno para comenzar a calmar la mente y a conectarte con la energía Reiki. Inspiro paz. Y al exhalar, suelto cualquier tensión. Inspiro y suelto el aire. Inspiro paz. Y al exhalar me imagino que sale un humo negro por mis fosas nasales, arrastrando cualquier emoción negativa que me pueda perturbar. Y a continuación vamos a hacer el Kenjoku-ho o baño seco. Elevamos las manos hacia arriba para seguir conectándonos con la energía Reiki y recibiéndola, porque ya en el punto número 1 ya nos conectamos. Y vamos a hacer Joshin Kokyu Ho, que es la respiración luminosa. Ya podemos poner las manos encima de las rodillas o de los muslos, así, con las manos en forma de cuenco para recibir la energía. Y siento cómo mi coronilla se abre como si fuera una flor de loto para recibir la energía Reiki. Por la coronilla me baja por el tercer ojo, por la garganta, corazón, plexo solar y se concentra en el tándem, en ese sol que está por detrás del ombligo. También me entra la energía Reiki por las manos. Y al exhalar, suelto el aire y la energía Reiki se va a expandir por todo mi cuerpo. Al inhalar, siento cómo la energía Reiki entra por mi coronilla y baja hacia ese sol que tengo por detrás del ombligo. Y al exhalar, se expande por todo mi cuerpo y puedo soplar la energía Reiki.
Inspiro llenándome de energía Reiki y suelto el aire. Exhalando también energía Reiki. Siente como cada vez te encuentras más ligero, más ligera. A continuación nos vamos a poner en posición Gaso, juntando las manos, que es lo que significa. Y vamos a recitar los 5 principios de Reiki. Solo por hoy no me enfadaré. Solo por hoy no me preocuparé. Solo por hoy seré amable conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Solo por hoy seré agradecida, agradecido. Solo por hoy trabajaré en mi crecimiento personal. Solo por hoy no me enfadaré. Solo por hoy no me preocuparé. Solo por hoy seré amable conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Solo por hoy seré agradecida. Solo por hoy trabajaré honradamente y para mi crecimiento personal. Solo por hoy no me enfadaré. Solo por hoy no me preocuparé. Solo por hoy seré amable conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Solo por hoy seré agradecida. Solo por hoy trabajaré honradamente y para mi crecimiento personal. A continuación, damos las gracias, nos llevamos las manos a la frente, eso es Reiki-ho, y podemos también pedir a la energía Reiki que se dirija hacia la sanación de aquella área de nuestra vida que tengamos algún problema o que esté estancada. Y escaneamos nuestro cuerpo o intuitivamente llevamos las manos allá donde más lo necesitemos para hacernos un autotratamiento de Reiki. Simplemente en esa zona. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras haciendo el autotratamiento. Y cuando te sientas preparado o preparada, puedes sentir el lugar donde estás, tu cuerpo, abrir los ojos si los tenías cerrados. Y bueno, espero que este ejercicio, esta rutina os haya ayudado, os haya gustado. Si es así, os invito a compartirla con personas que les pueda interesar y sobre todo ayudar. Darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.